Rompiendo el silencio. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Después de estar enfermos, el Señor nos ha levantado. Yo les pido que sigan orando por Mimsi, que sigue un poquito mala. Y fíjense que mi tío Rubén, allá en Monterrey, me habló ayer y me dio un testimonio. Me dijo, por favor, compártelo con los hermanos. Él había padecido de epilepsia y se cayó, se rompió la nariz y le hicieron un estudio y al parecer no tiene nada, gracias a Dios, no tiene ni esas epilepsias que tenía antes. Entonces estaba muy contento, estaba alabando a Dios, dándole gracias. Entonces yo les comparto eso, que el Señor tiene poder para cambiar las cosas y en un momento puede sanarnos. Entonces tío Rubén allá en Monterrey les manda saludos, dice está contento que el Señor le ha bendecido con salud, pero a muchos otros no. Entonces les pedimos que sigan orando, en especial a los que están no solamente en dolor físico sino en dolor emocional, por algún motivo, Señor, por alguna herida. Entonces que el Señor los sane. Bueno, y ahora empezamos un nuevo ciclo de sermones. Empezamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos es uno de los evangelios más cortos, es el más rápido. De hecho, mucha gente se lo aprende de memoria, ahí está un reto. Entonces, muchos piensan que era mucha tradición oral y la gente se lo sabía de memoria y se comunicaba las historias de Jesús de memoria, porque en ese tiempo mucha gente no leía. Se dice que el 90% de la gente no leía, no tenía libros, no había imprenta, entonces todo era oral. Entonces Marcos es un especialista en eso, en hacer historias cortas. Entonces podemos estudiar sus historias y aprender mucho. Vamos a aprender del poder de Dios en Marcos, vamos a estudiar a Jesús. Por eso cantamos al principio que no pienses que nada te falta Jesús. Jesús es el centro del enfoque de nuestra vida. Entonces vamos a estudiar esto, pero estaba acordándome de ahora que vemos las películas de Marvel. ¿Ustedes han visto que todas esas películas cinematográficas y todo eso, al final ellos encontraron una manera de mantener al público enganchado? No sé si han dado cuenta que al final, después de los créditos, ya ves que ahora la gente, nadie se quedaba a los créditos antes, ¿verdad? Que no, que pasan un montón de nombres, ¿verdad? De todos los que participaron en la película, y al final sale una última escena, ¿verdad? Entonces, esa es una semilla para la próxima película. Entonces la gente se queda clavada de, oh, va a salir este personaje, va a salir esto. Y así nos quedamos. ¿Qué pasó con la Biblia, verdad? ¿Qué pasó? ¿De dónde llegó todo esto? Y tenemos esa imagen en el Antiguo Testamento, ¿en dónde se quedó? Y pone esta semilla. Por eso, al empezar el Evangelio de Marcos, dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, sucedió como estaba escrito por el profeta Isaías. Tenemos la semilla del profeta Isaías que dice, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor y háganle sendas derechas. Hablando de esperanza, en el domingo de la esperanza de este 2022, ahora que empezamos de nuevo el tiempo de Navidad, el tiempo de Adviento, de espera en la celebración de la venida de Cristo a la tierra en carne y hueso, regresamos a estas palabras de esperanza. Estoy por enviar a mi mensajero delante de ti. Nos quedamos en donde se quedó la película del Antiguo Testamento. Se quedó en la saga. El último libro que tenemos es el libro del profeta Malaquías. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Malaquías? No fue algo muy positivo, porque Malaquías le reclama al pueblo judío sus malas acciones. Después de que el Señor los había sacado del cautiverio, habían reconstruido la ciudad, los muros de Jerusalén,
Y pasan estas cosas. El mensaje de parte de Dios en Malaquías es este. Dice el Señor: si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Y encima me preguntan: ¿en qué? ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Pues ustedes traen a mi altar alimento mancillado. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima me preguntan: ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho: servir a Dios no vale la pena. Se divorcian de su mujer y la dejan por una más joven también. Y no para ahí la cosa, también estaba contra los sacerdotes. A ellos también les dice: ustedes mediante su enseñanza han hecho tropezar a muchos. Entonces el mensaje es en contra del pueblo, no lo que queríamos escuchar. No lo que queremos escuchar, pero a veces tenemos que escuchar la palabra de Dios que nos corrige. Está haciéndote mal. Si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Si soy Padre, ¿dónde está esa devoción que debes de tener a mí? Estás haciendo mal las cosas. Pero la cosa no termina ahí. Hay una nota de esperanza en el profeta. El mensaje profético termina diciendo: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Siempre hay lugar para una reconciliación con Dios. Dice Malaquías 3, 6 al 7, el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con una destrucción total. El Señor pone claro lo que está pasando ahorita en que estamos leyendo Marcos. Ahí se quedó la saga: voy a enviar a mi mensajero. El Señor mismo va a visitar el templo. Y eso fue lo que pasó, pero eso fue dicho hace más de 400 años. ¿Qué pasó en esos 400 años de silencio? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? De ahí, desde Malaquías hasta que vino Juan, no hubo otro profeta. No hubo una voz de profeta que dijeran: esto dice el Señor. No ha habido. Entonces el pueblo judío se tuvo que guiar por sí mismo. En esos 400 años estuvo bajo el imperio persia que conquistó a los babilonios. Y luego fue conquistado por los griegos. ¿Se acuerdan del famoso Alejandro Magno? Magno conquistó todo, incluyendo a los judíos, obviamente. Y cuando murió en su corta vida Alejandro Magno, sus generales se dividieron las tierras. El trono de Egipto se hizo cargo, un general de Alejandro Magno se agarró ese pedazo y otros agarraron otros pedazos del imperio. Entonces ese de Egipto fue el imperio selúcida, fundado por uno de los generales de Alejandro Magno que se llamaba Seleuco. También estaban en Egipto fue Ptolomeo I fue quien se quedó ahí en el trono de Egipto, y él fue el que conquistó a los judíos, y después lo perdió ante Seleuco, que era el otro imperio sirio, que era de Seleuco, y al final, en el tiempo donde estamos ahorita en Marcos, ellos perdieron todos ante los romanos. Y en ese tiempo hubo muchos sacerdotes, sumos sacerdotes,
que el imperio selúcida de los sirios nombraba, y estos eran muy crueles, desacraron el templo, y entonces lo que hizo el pueblo judío fue rebelarse, y hicieron la revuelta macabea. Ellos pusieron al sumo sacerdote también como el general del ejército, y entonces se rebelaron y agarraron algo de independencia. Y en esa independencia que hubo de los judíos hubo una lucha de poder. El sumo sacerdote se convirtió en el líder político. Ya no, muchas veces no fue de la familia sacerdotal como estaba designado por la ley. Y ahí fue cuando llegaron los romanos, y entonces Herodes ya ponía entonces a quién debería estar dirigiendo los judíos. Pero sobre todo en ese tiempo no hubo profeta, hasta que alguien apareció en el desierto, como dice Isaías 43. Dice: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles, allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad, y el Señor mismo lo ha dicho. Esta es la declaración que va con el Evangelio de Marcos, y esto del desierto nos hace pensar en el éxodo, en la salida, en la salvación que tuvo el pueblo judío. Cuando dice yo envío, son las mismas palabras que escuchó el pueblo judío en Éxodo 23:20. Yo envío a mi mensajero delante de ti. Se lo dice Dios a su pueblo varias veces para guiarlo a la tierra prometida saliendo del desierto. El desierto es donde hay un encuentro con Dios, como dice esta cantata de Navidad, que a ver si la pueden encontrar, se llama la cantata de Gerardo Oberman, que se llama Nació la Luz, que dice: en medio de la maraña del sinsentido, en medio de la tristeza y del dolor, cuando la noche parecía eterna y la vida se nos quería morir, se abrazaron el cielo y la tierra y nació la luz. Eso fue lo que pasó. Vino la luz a la tierra y se rompe un silencio de 400 años. ¿Y qué es lo que dice después de 400 años? Se presentó Juan el Bautista en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre, símbolos de que él vivía en el desierto. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Ese es el mensaje de Juan, que prepara el camino. Como habían indicado las profecías: yo estoy por enviar mi mensajero delante de mí para que prepare el camino. Y dice: de pronto vendrá a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quienes ustedes se complacen. Entonces el trabajo de Juan era limpiar el camino. Empieza esta enseñanza de arrepentimiento y del bautismo. Su predicación era sobre alguien que iba a venir, alguien más poderoso. Y aunque el profeta rompió el silencio, dice: a quienes ustedes buscan, ese es el digno, ese va a venir. Juan fue conocido como el Bautista, el sumergidor. Eso significa la palabra bautizar, significa sumergir. Él lavaba completamente a la persona como un símbolo de arrepentimiento, de limpieza, de perdón de pecados. Y nadie más lo había hecho antes. Por eso se le quedó el nombre de Bautista, porque nadie hacía eso. Así preparaba el camino para el que venía después, el Dios de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra, que venía a visitarlos. Juan el Bautista es este profeta esperado que trae el mensaje que dice: Dios viene a estar con ustedes y viene a limpiarlos
del pecado completamente. Y lo explica en su predicación. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y es una tremenda diferencia. El ser lavado con agua a ser lavado con el Espíritu Santo. A ser sumergido en agua, a ser sumergido en el Espíritu Santo. No es lo mismo, es sumergirse en el aliento de vida, en el Espíritu del Señor. Dios, el Señor, va a entrar a la historia y va a lavarlos con el Espíritu Santo. Es así que son buenas noticias de esperanza. Finalmente Dios, el Señor, va a hacer algo muy, muy diferente. Y deja de ser un simple rito el bautismo, sino que es algo mucho más impresionante. Dios quiere que seamos limpios por el Espíritu Santo y todo empieza a suceder en el desierto. Es un mensaje de un segundo éxodo, de una salvación, como se le dio a Israel cuando estaba cautivo en Egipto, así se nos da a nosotros que somos cautivos por el pecado. Como el lugar donde lo anuncia Dios es un lugar infértil, es un lugar peligroso. Ahí es donde sale Dios por medio del profeta Juan y se aparece con este mensaje de esperanza. Hay limpieza, hay una mejor manera de vivir limpios en una relación correcta con Dios y con los demás. La espera ha terminado. Dios estaba comenzando a hacer algo nuevo y hermoso, como siempre lo que hace el Señor. Y como todos los profetas nos ponen esta disyuntiva, nos ponen en este punto donde tenemos que decidir qué hacer con el mensaje de Dios. Como le dijo a su pueblo en Éxodo 23, 20 al 22, dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, o sea, mi mensajero, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si le obedeces y cumples todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Hay que tomar una decisión con respecto al mensaje de Juan: arrepentimiento y limpieza, que alguien va a venir de parte de Dios y la cosa no va a ser igual. No es lo mismo el mensaje que trae Juan el Bautista, es de arrepentimiento y de limpieza de pecado, de no estar bajo la condenación del pecado. Entonces, la pregunta es: si estás en un desierto ahorita, si estás en un lugar infértil, áspero, ¿cómo te encuentras ahorita? ¿Estás en ese desierto? ¿Te encuentras así por el pecado? ¿Estás en un abismo sin fin, con miedo a la muerte, con un hueco que no se llena? Entonces, escucha la palabra de Dios. El silencio de Dios se ha acabado. Dios lo ha roto por medio del profeta Juan y nos trae esperanza de limpieza, de pecado. Esa voz que habías esperado ha estado clamando ya que le prestemos atención y que le obedezcamos al mensajero de Dios. Y lo que tenemos que hacer es confiar en su mensaje y dejar que Dios nos transforme, alinearnos con Dios. Dios siempre es bueno y misericordioso, siempre es fiel y siempre cumple sus promesas. Y este lugar desértico, si tú te encuentras en un lugar desértico, en este lugar donde no hay vida, donde todo está áspero, donde hay resequedad, mira lo que dicen los profetas acerca del desierto. Dice: hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros, entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. La justicia morará en el desierto y en el campo fértil habitará la rectitud. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su futuro. Mi pueblo habitará en un lugar de paz,
en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Aunque el granizo arrase con el bosque y la ciudad sea completamente allanada, dichosos ustedes que siembran junto al agua y dejan sueltos al buey y al asno. Deja que tu desierto se convierta en tierra fértil. Decídete a ser limpio del pecado poniendo atención al mensaje de Dios, porque el silencio se ha roto, las buenas noticias han llegado, hay esperanza, hay alguien que nos quiere limpiar con su Espíritu Santo. Si no te has arrepentido, si no disfrutas ya de este bautismo en el Espíritu que trae el Espíritu, si no has puesto tu corazón en Cristo, hoy puede ser el día de salvación. Y si tú ya has experimentado esta limpieza en el Espíritu, si ya has experimentado la vida, la nueva vida en Cristo, entonces proclama el mensaje a otros, como Juan lo hizo, quebrando el silencio que había, porque ya no había profetas, ya no había quien dijera un mensaje de parte de Dios. Tú tienes la oportunidad de hacer eso con otros, de romper el silencio y ayudar a otros a escuchar la voz de Dios. Porque dice el profeta Isaías, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor y les dirán ministros de nuestro Dios. Un ministro administra la gracia de Dios, administra el mensaje de Dios para que les alcance a todos. Y ese es el trabajo que tenemos como iglesia, proclamar el Evangelio, las buenas noticias. Hay alguien que puede ayudarte con el pecado, que puede ayudarte con la oscuridad, que puede ayudarte con ese vacío que no se llena, que puede ayudarte con el miedo a la muerte, al dolor. Dios puede ayudarte con las heridas del pasado. Dios puede sanarte y darte esperanza. Tenemos el mensaje de Juan, un mensaje de salvación. Y Dios quiere ofrecer perdón y limpieza si hay arrepentimiento. Entonces, rompamos el silencio. Si tú ya escuchaste la voz de Dios y ya experimentaste el mensaje de salvación, entonces ahora rompe el silencio y compártelo con los demás. Y tenemos oportunidades ahora que viene la temporada de Adviento, temporada de Navidad. Oye, ¿qué significa la Navidad? ¿Qué celebra la Navidad? Son los regalos. Es la familia. ¿Será que eso es? ¿O hay algo mucho mejor que eso? Que es el mensaje de limpieza en Cristo, de salvación, de esperanza que hay en Él. ¿Amén? Amén. Quiero compartirles este canto que habla de cómo el romper el silencio puede traer la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Acérquense los pueblos de todas las naciones, levántense a cantar con alegría, suenen en los aires nuevas melodías, que Jesucristo da la libertad. Es el poder romper la vil esclavitud.